¿Es el verde el que representa nuestro pico, en la historia? Sison dijo que el guerrero verde era un cultivador, pero está actuando y sonando más como un demonio. Se frotó más rápido, incómodo con más paralelismos consigo mismo. Bingle no admiraba a Sawalin en absoluto, preguntó su Sison, evidentemente curioso. Era muy bonita, a pesar de ser un demonio. Bingle frunció el ceño. Puede que tuviera una cara bonita, pero su corazón era negro y deshonroso. Este discípulo no ve nada que admirar en alguien que lideró un ataque tan sin principios que perjudicó a muchos en este pico. Especialmente tú, Sison, MMM. Bueno, hay algo en eso. Cualquier hombre o demonio que la eligiera por su apariencia sería sabio en tener siempre en cuenta su naturaleza engañosa. Ahora, volvamos a la historia. Gawain, el guerrero más joven de la corte y sobrino del rey, aceptó el desafío con valentía o con tonterías. Puesto que ninguno de los guerreros del rey había confiado en el inquietante desafío del guerrero verde y se había ofrecido voluntario. El rey mismo estaba a punto de aceptar la apuesta para que su corte no perdiera prestigio y se considerara falto de honor o valor. El joven Gawain no podía soportar ver a su tío correr tal riesgo, y se apresuró a aceptar el desafío en su lugar. Me gusta este Gawain, dijo Bingle con aprobación. ¿Soy Gawain Laosong? Después de todo, había dado un paso adelante para enfrentarse a uno de los demonios de Sawalin. Sison no dijo nada, pero la sonrisa en su rostro parecía aprobatoria y orgullosa. Bingle se enderezó brevemente con orgullo, sonriendo a su profesor con alegría antes de volver a sus tareas de lavandería autoproclamadas. Si soy Gawain, Bingle reflexionó para sí mismo, un noble mariscal en la corte que seguramente es un príncipe o un duque, luego Sison es el rey Arturo o el caballero verde. Probablemente esto último, con todo ese verde. El guerrero verde entregó su hacha e inclinó mansamente la cabeza, y el valiente Gawain Laosong cortó la cabeza del extraño de un solo golpe. ¡Ja! Intervino Bingle alegremente. Sison sonrió y agitó su abanico perezosamente. Pero eso es solo el comienzo de la historia, porque el guerrero gigante recogió su cabeza cortada del suelo y dijo, me toca a mí, dentro de un año, en el Templo Verde, y se fue montado en su caballo sin el menor reparo, dejando atrás su hacha. Bueno, el pobre Gawain parece condenado, suspiró Bingle con tristeza. Aún así, uno espera que esta sea una historia con un final feliz, de todos modos. No como el cuento del pequeño pez demonio. No esperamos todos un final feliz, reflexionó su Sison. Solía disfrutar leyendo tragedias y dramas, pero no puedo soportarlos más. Su maestro sacudió brevemente la cabeza como para ahuyentar algunos malos pensamientos, antes de sonreír y volver a su relato. Entonces, Gawain trató de sacarlo de su mente y se embarcó en muchas aventuras, pero a medida que se acercaba el final del año, él, siendo un hombre honorable, tomó el hacha del guerrero verde y se dirigió al Templo Verde para pasar los días antes de que su voto venciera, esperando su destino. Cerca del templo encontró una impresionante mansión, y buscó allí alojamiento de su señor y su bella esposa. El señor le ofreció a Gawain un trato mientras era su invitado. No tenía por qué pagar nada por su estancia, pero todo lo que el señor cazara durante el día se lo daría a Gawain, y cualquier cosa que Gawain ganara en el transcurso de ese día debía dársela a su anfitrión. Gawain accedió a cumplir la petición de su anfitrión. Bingle resopló. ¿No sospechaba Gawain Laosong de esa extraña petición? Cualquier cultivador sensato lo sería, especialmente después del trato que ofreció el guerrero verde. Bueno, él era un cultivador bastante joven, dijo su Sison, con una sonrisa indulgente, y no siempre tan perspicaz o perspicaz como debería haber sido de las señales sospechosas. Resoplando, Bingle trató de ocultar su ceño fruncido, volviéndose hacia su ropa. Soy muy perceptiva y hago todo lo posible para ser perspicaz, protestó para sí mismo. No me dejaría engañar. El primer día el señor cazó un ciervo que le dio a Gawain. Gawain, mientras tanto, había pasado el día dentro de la mansión, defendiéndose de las insinuaciones amorosas de la esposa del señor. Desvergonzado, exclamó Bingle, avergonzado. Cuando el señor regresó esa noche, Gawain le dio al señor lo que había recibido ese día, un solo beso. No se ofreció ninguna explicación de cómo lo había obtenido, pero afortunadamente el señor no hizo preguntas incómodas.
¿Él también es un desvergonzado?, dijo Bingle, esta vez menos seguro. Sus ojos estaban fijos en su ropa sucia y sus mejillas se enrosaron. ¿Season va a narrar una historia del libro amarillo? ¿Sobre dos hombres besándose? Oh, por favor no lo hagas. Por favor, hazlo. Con un resoplido ahogado de risa, su maestro continuó el relato. Al segundo día, el señor ofreció un poderoso jabalí, y Gawain le dio a cambio 2 besos, después de haber ahuyentado a la dama tan cortésmente como pudo. 3 cuentos ahora de esposas indignas o poco confiables, observó Bingle para sí mismo, sonrojándose. Al tercer día, la esposa suplicó de nuevo la compañía de Gawain en su cama, pero de nuevo se negó rotundamente. También le ofreció a Gawain un regalo de un anillo de oro, que él también rechazó, citando que su honor le prohibía aceptar tal regalo. Sin embargo, a continuación desató una faja de su propia cintura y se la ofreció, una hermosa faja verde con bordados dorados que brillaban a la luz. Se está desvistiendo, pensó Bingle, débilmente. ¿Se desnudará Gawain para el señor a continuación? La voz de Senkindiu se elevó a un falsete alto mientras pronunciaba las palabras de la dama. Oh noble mariscal, no vayas a tu perdición como un cordero al matadero, toma mi faja mágica y estarás protegido de todo daño físico. A cambio no pediré más que 3 besos concedidos de buena gana, ¿no es demasiado para pagar por un tesoro tan poderoso? Y así Gawain se sintió tentado a darle los besos que anhelaba a cambio de la banda mágica. ¿Gawain estaba casado?, preguntó Bingle. Su Season parecía pensativo. No, no lo creo. Es un cuento que aprendí hace mucho tiempo cuando era un niño enfermizo, pasando todo mi tiempo leyendo viejas historias de otras tierras, así que puede que tenga partes equivocadas, pero no creo que él lo fuera. Tal vez era demasiado joven o de corazón puro. Bingle resopló su desaprobación. Los cultivadores de corazón puro no deberían besar a mujeres casadas. Oh señores. Pero se decía que su propio Season frecuentaba burdeles en el pasado. Golpeó más ropa contra la roca con enojo, pensando en a quien podría haber besado su maestro en el pasado. Esa noche el señor de la mansión recibió 3 besos a cambio del zorro que había cazado, pero no se hizo mención de la banda, que Gawain mantuvo oculta. Deshonroso, murmuró Bingle. Ya no me gusta ser Gawain. Deseaba que Gawain se hubiera desnudado para el señor. Trató de no pensar en ello. Gawain era demasiado desvergonzado y deshonroso. Se secó un poco de agua refrescante en sus mejillas rosadas. Nadie es perfecto, Bingle, reprendió su profesor. Ahora, un par de días después, Gawain fue al Templo Verde, que estaba dentro de una caverna profunda y oscura, y entregó el hacha al Ni-Verde. Guerrero. Dobló el cuello tan valientemente como pudo, esperando el fatídico golpe. Gawain se estremeció al primer golpe, por lo que el guerrero verde se burló del coraje de Gawain. Avergonzado, Gawain se quedó quieto para el segundo golpe, pero el guerrero contuvo su fuerza y nuevamente el golpe se quedó corto, ya que el hacha se detuvo justo por encima de su cuello, ya que el guerrero afirmó que solo estaba probando los nervios de Gawain esta vez. Enojado, Gawain exigió al guerrero verde que dejara de avergonzarlo y golpeara correctamente, y el tercer golpe cayó con todo el poder de los poderosos brazos del guerrero verde. Sin embargo, solo le dio el más leve rasguño en la piel. Para alivio de Gawain, la banda lo había salvado, y el juego había terminado. Gawain nunca recibió 3 golpes, murmuró Bingle. El trato era para uno. Los demonios no juegan limpio. En la historia no se dice que sea un demonio, pero tampoco parece completamente normal, dado que sobrevivió a que le cortaran la cabeza y pudo volver a colocarla, explicó su Season. Al final, el guerrero verde se reveló riendo como el señor de la mansión en la que Gawain se había alojado. Sabía que había algo raro en eso, y me explicó que estaba disfrazado de ilusiones por los sellos de una poderosa cultivadora, no su esposa, por cierto, solo alguien que lo conocía, pero yo la dejé fuera de la historia, que deseaba poner a prueba el honor de los mejores guerreros del rey Arturo. El corte en el cuello de Gawain fue dado como una reprimenda para él por ocultar el regalo de la banda. Aún así, se separaron en términos amistosos,
y Gawain pudo regresar a la corte con la banda como un glorioso recuerdo de su aventura y valentía, y también un recordatorio de su vergonzosamente incumplida promesa. El fin, no puedes terminar así, Sison, reprendió Bingle con una sonrisa. Tienes que prometerle a este emperador otra historia mañana. Una risa campanera fue su recompensa por su coqueta broma, y Bingle sonrió más ampliamente al escucharla. Bueno, cuando regrese dentro de una semana o dos te contaré otra, te lo prometo. He estado tratando de pensar en los mejores para ti. Tal vez la historia de cómo el rey Arturo obtuvo su notable espada y su trono, o una historia de la determinación y el buen corazón de Wanjin, o el poderoso pero condenado guerrero Aquiles. Mi madre solía contarme historias sobre el compasivo Wanjin, dijo Bingle, y sus ojos se empañaron y parpadeó rápidamente mientras exprimía lo último de la ropa. Entonces esa es la historia que compartiré la próxima vez, dijo Sison, su voz suave y gentil. Se puso en pie y se alisó la túnica. Es una buena opción y muy apropiada. ¿Aprendiste algo del cuento de hoy? Bueno, este discípulo piensa que el tema principal de hoy fue cumplir tu palabra y aceptar tu destino con valentía. No creo que Gawain necesitara siquiera la banda, ya que todo era solo una prueba, pero no podía haber sabido de antemano que sobreviviría al golpe del hacha. Y la fidelidad es importante en la historia, por supuesto, pero uno se pregunta si tal vez todo eso es parte del tema general de ser honorable tanto en palabra como en obra, o si ser un cónyuge leal es el punto. MN. Bien. La respuesta de Sison fue aprobatoria, pero molestamente vaga. Hoy ha vuelto a haber otro noble en tu historia, Sison, observó tentativamente, ya que Gawain Laosong era el sobrino del rey. ¿Un duque o un príncipe? ¿Eso también parece ser un tema repetido? Bingle debería leer un libro sobre etiqueta y precedencia mientras este maestro no está. Si este tema es de su interés, dijo Sison. Tales cosas son importantes para aquellos de sangre noble o cualquiera que interactúe con los niveles más altos de la sociedad. Lo mejor sería que fueras completo en tu educación. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles esas lecciones de etiqueta. Absorto en sus pensamientos, Bingle asintió. Esa noche, con la casa de bambú dolorosamente vacía y silenciosa con su Sison apagado en su búsqueda para ganarse una reputación seguramente innecesaria para el Pico Injin, Bingle registró la historia y las observaciones que había recogido ese día, además de tomar algunas notas adicionales sobre el progreso de su investigación. Resultados de un cuidadoso interrogatorio de Mu Sisu. Ningún mutismo debe resultar de sin una cura. Sin embargo, pueden ocurrir interrupciones en los pensamientos como resultado de los meridianos bloqueados. Beber té limpiador de flor de nieve blanca no tuvo ningún efecto en Sison. Debería haber contrarrestado a la flor púrpura del silencio o a la lengua de la suegra, si eran los ingredientes principales de cualquier brebaje que causara su inusual mutez. No se observaron cambios en el comportamiento de Sison después. Le preguntó a Ninsihi si conoce los orígenes familiares de Sison, desconocidos. No mencionó a la realeza. Aconsejó hablar con Sangmensivo si era posible, pero él está demasiado ocupado para reunirse conmigo en este momento. Reanuda la búsqueda de una posible pista de orígenes nobles ocultos para Sison después de que termine la conferencia. ¿Un príncipe ilegítimo, tal vez? Un príncipe caído en desgracia nacido de una alianza vergonzosa podría ser maldecido con todo tipo de cosas para evitar que intente reclamar su lugar en la corte. Redactó una nueva sección en sus notas para temas en curso y agregó: realeza/nobleza, cónyuges infieles/indignos, cumplir promesas, desafiar/aceptar el destino, silencio/secretos como maldición/causar sufrimiento. Sison/yo como personajes en las historias, hacer tratos. Quería añadir amor, pero la historia del guerrero verde no se prestaba bien a ese tema. Sonrojado al pensar en el joven Gawain besando al guerrero verde disfrazado, añadió tentativamente a su lista un último punto. Amor no convencional/prohibido. Capítulo 4, Wanjin. El día en que Sen Qingyu regresó al Pico Injin fue alegre no solo para Luo Bingle, sino para todos los discípulos y maestros residentes. Cuando su Sison regresó con más de una semana de retraso, solo 3 días antes de que tuvieran que partir para la conferencia de la Alianza Inmortal, parecía más demacrado y cansado de lo que Bingle lo había visto jamás.
Sus ropas verdes y blancas estaban rasgadas y manchadas de sangre y suciedad y algo manchado y anaranjado, y la corona de su cabello estaba torcida con largos mechones negros de cabello que escapaban del simple moño superior por todas partes de una manera que Bingle estaba seguro de que significaba que su Sisun seguramente había volado en Sioux ya durante horas o días sin descanso para regresar a ellos. Estaba al mismo tiempo conmovido y muy molesto. Sus condiscípulos parecían casi de la misma opinión, revoloteando y uniéndose a él para ofrecerse a traer a su señor máximo comida, bebida, un curandero, tiempo para descansar, una silla, ropa nueva, un baño caliente y, en el caso estresado de Meng Fan, todo el papeleo más urgente que había quedado sin hacer en ausencia de su maestro. Con calma ahora, mis discípulos, arrulló su Sisun, dando palmaditas en la cabeza a algunos de los más cercanos en la multitud reunida. Bingle, celosamente, se abrió paso hacia el frente de la multitud para poder reclamar también una palmada en la cabeza. Este maestro no necesita un curandero y se asegurará de descansar. Min Fan, trae la documentación más urgente a mi casa en un cuarto de Sichen, y Bingle, prepara una comida abundante y té. Nin Jin Jin, reúne a media docena de discípulos listos para llevar mensajes y suministros entre los picos y hazlos esperar fuera de la casa de bambú en un medio Sichen. Maestros de salón, mañana dedicaré mi día a revisar el desempeño de cada estudiante en el cultivo, el duelo y las artes académicas. Por favor, colabore y prepare los registros de los estudiantes para su revisión en consecuencia, y redacte un calendario de entrevistas en nombre de este máster. Sisun se bañó y se cambió mientras Bingle comenzaba a cocinar frenéticamente, deseando haber sabido de antemano cuando regresaría su amado maestro. Meng Fan ahora estaba allí con él hablando y bebiendo té mientras Bingle todavía estaba atrapado en la cocina, pero no podía darse prisa o la comida se arruinaría. Su Sisun solo merecía la mejor comida después de un viaje tan largo y arduo. Finalmente, salió de la cocina con una bandeja cargada de baozi blanco como la nieve relleno de suculento cerdo, caldo de pollo claro con delicadas rodajas de verduras, un montículo de arroz esponjoso y rodajas crujientes de pato asado rociadas con una salsa de ciruela dulce. Su maestro estaba a mitad de camino instruyendo a Meng Fan cuando entró, escribiendo una carta con elegantes trazos de su pincel de caligrafía. Y todas las partes de bestias las reuní en el pico Baisan, dijo su maestro, ya que obtendrán el mejor precio por ellas para nosotros. Min Fan asintió y le pasó la carta seca apresuradamente y una bolsa de qiankun a un discípulo que esperaba en la puerta. Para Liu Qingche en el pico Baisan, instruyó, y se inclinaron mientras tomaban los artículos y salían corriendo. Un nuevo discípulo tomó su lugar esperando en la puerta el siguiente mensaje. Sisun estuvo frustrantemente ocupado con Meng Fan durante todo un Sichen, y compartió su comida con él. Bingle frunció el ceño ante la flagrante falta de respeto cuando Sisun no estaba mirando, pero Meng Fan vio sus miradas de enojo y le devolvió la sonrisa, comiendo lentamente 3 de los bollos baozi de Sisun mientras hacía contacto visual deliberado con Bingle. Se enfureció jugando a ser sirviente mientras Meng Fan actuaba como un invitado de honor. Fue tan injusto. Sisun estaba demasiado ocupado para darse cuenta de las miradas de vinagre de Bingle o de su flotación, ya que desempolvaba cosas innecesariamente para no tener que dejarlos a los dos solos. Zheng Qingyu firmó el papeleo para Min Fan, escribió cartas y recitó órdenes para que Min Fan las cumpliera más tarde. Había partes de bestias que se vendían a través del pico Baisan en beneficio de las finanzas de su propio pico, hierbas y flores raras que Sisun había recolectado que se intercambiaban con el pico Qiankao a cambio de la provisión de medicinas para tratar heridas y venenos demoníacos, y un tesoro de cultivo de un espejo extraño que se intercambiaba con el pico Qiondin con una súplica urgente de más fondos para su pico a cambio del regalo. Por último, hubo un pedido urgente de espadas de repuesto, bengalas adicionales y bolsas simples de qiankun para los estudiantes, todo para la conferencia de la Alianza Inmortal, de Andin Peak y Wanjian Peak con dinero que aún no tenían pero que esperaban tener muy pronto. Había unas cuantas cartas más cuyo contenido Bingle desconocía. Su maestro estaba claramente muy ocupado con muchos planes formulados durante su ausencia del pico Injin. Quiere ver si tenemos alguna obra de arte nueva, abanicos o instrumentos musicales producidos por los estudiantes que sean adecuados para la venta. Preguntó Meng Fan. Eso también ayudaría a compensar el costo de pedir uniformes nuevos de repuesto para que nosotros, los discípulos,
podamos lucir lo mejor posible para la conferencia. Demasiados se han desgarrado o manchado durante el riguroso entrenamiento marcial en tu ausencia. Excelente idea, Meng Fean, elogió Su Zizun, dándole una palmadita en el hombro. Estoy orgulloso de tener un discípulo principal tan diligente y reflexivo. Bingle hervía de celos una vez más cuando Meng Fean le dirigió una breve mirada de regocijo cuando su maestro estaba ocupado escribiendo otra carta. Eventualmente, para su gran alivio, la ráfaga de trabajo estaba hecha. Min Fan se fue y la atención de Su Zizun fue únicamente suya una vez más. Es tarde, dijo Zizun. Suspiró y giró el cuello y los hombros, relajándose después de haber estado encorvado sobre la mesa durante tanto tiempo. Pero espero que no sea demasiado tarde para tomar un té y contar otra historia, como te prometí antes de irme. Yo, maestro, lamento que hayas tenido que esperar tanto tiempo. Gané tantos, todo lo que pude mientras estuve fuera. Es insuficiente, pero a veces todo lo que podemos hacer en nuestras vidas es esforzarnos al máximo, Bingle, incluso si tememos que nuestros esfuerzos estén condenados al fracaso. Nadie podría haber hecho más, se tranquilizó Bingle, sirviendo un poco de té recién hecho. Había estado llenando la olla durante horas y reemplazándola por completo cuando las hojas se habían remojado durante demasiado tiempo, lo que hacía que el té fuera demasiado amargo por su negligencia. Ante la tormenta de trabajo, Su Zizun había creído necesario atenderlo de inmediato. Su Zizun solo merecía el mejor té, no la basura amarga demasiado empapada. A veces se preguntaba, un miedo secreto y tácito, si Zizun volvería a echarse té sobre la cabeza si lo hacía mal. Había estudiado la preparación de té en la biblioteca durante meses después de haber sido admitido en la secta, y todo había salido terriblemente mal, pero nunca había tenido una segunda oportunidad de servir su té Zizun hasta que lo invitaron a vivir en la habitación de invitados. Entonces Su Zizun sonrió como esperaba haberlo hecho la primera vez, y elogió su perfecta elaboración. Había jurado entonces que nunca más volvería a servir su té Zizun de baja calidad. Lo intenté, Bingle, realmente lo hice, juró Su Zizun, luciendo extrañamente triste. Dejó escapar un suspiro de frustración, sus mejillas se hincharon como un adorable hámster. Bingle guardaba esos momentos con tranquilo deleite. Nadie más pudo ver a Su Zizun relajado como él lo hizo. Nadie más pudo ver estos destellos detrás de la máscara de Zizun de un señor del pico imperturbable, sereno e inmortal. Alrededor de Bingle, en la intimidad de la casa de bambú, a veces dejaba de lado el lenguaje formal y se permitía breves muestras de emociones que mantenía ocultas a los demás. Ahora, te prometí una historia de Wang Jin el compasivo, y compartiré lo que leí hace mucho tiempo lo mejor que lo recuerdo. Érase una vez, antes de su ascensión, Wang Jin no era una diosa, sino solo una joven princesa llamada Miao San. Con un talento precioso en el aprendizaje de los sutras, era la hija más encantadora y amable del rey Xuan y su esposa, la dama Jin. Su padre quería casarla con un señor, pero ella solo soñaba con unirse a un templo. Incluso cuando, por indicación de su padre, se quedó sin comida en casa, y cuando en el templo los monjes le dieron todas las tareas más difíciles y no le dieron descanso, nunca se arrepintió de su decisión. ¿Soy Wang Jin en el cuento de hoy?, preguntó Bingle, viendo algunos paralelismos inmediatos con sus primeros días en el pico Injing, lleno de hambre y duro trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Sabes que no puedo interpretar esos asuntos para ti, dijo Su Zizun, golpeándolo en la cabeza con su abanico cerrado. Era un hábito extraño, su renuencia a confirmar o negar muchas de las conjeturas de Bingle sobre las historias, pero la sonrisa de Su Zizun, como en este caso, a menudo delataba su respuesta tácita, por lo que las preguntas siempre valían la pena, incluso si las respuestas verbales eran escasas. Tarareó Bingle pensativo. Fue un comienzo interesante para la historia, pero demasiados detalles estaban equivocados, y pensó que Su Zizun tenía una regla sobre no cambiar sus historias de las versiones originales. ¿A qué se deben las desviaciones, Zizun? ¿De qué libro es este? ¿Estás seguro de que esta historia es cierta? Había oído de mi madre, y también de un monje errante, que Wang Jin era una cultivadora que ascendió después de años de obras de caridad ayudando a los pobres, y mucha meditación que desarrolló su núcleo dorado. Su padre, el emperador, también tenía un nombre diferente. Era un tesoro nacional, y nunca sufrió ningún mal durante su estudio.
excepto la angustia de ver e imaginar los sufrimientos de los demás. Ah, dijo Susisun, luciendo intrigado. Eso es diferente a la historia que aprendí cuando era niño. Algunos dicen que vivió muchas vidas, y que esta fue de una de sus muchas reencarnaciones. Quizás no fue de la vida en la que ascendió. Incluso si mi versión es incorrecta en este W. Por lo que has aprendido, ¿me dejas contarlo a mi manera? Por supuesto, Sisun. Susisun hizo una pausa para tomar un trago de té, dejando escapar un suave zumbido de placer. Ahora, la princesa Miao-san, siendo tan pura de corazón, incluso recibió ayuda de los animales en el templo para completar sus tareas, lo que enfureció a su padre hasta el punto de que prendió fuego al templo. No. Bingle jadeó, perdido en el drama de la historia. Lo hizo. Wang Miaoshan usó una técnica que le permitía apagar las llamas con sus propias manos. Su padre, culpable, aterrorizado y temeroso, dictaminó que debía estar poseída por un demonio para resistir el fuego de esa manera, y ordenó su ejecución. Esto definitivamente no era parte de la verdadera historia de Wang Jin, al menos no en la vida en la que ascendió. Bingle tomó nota de ello, otro cuento con un tema demoníaco y una amenaza de muerte. Y otro protagonista real. Se preguntó si no era Sisun con sangre noble oculta, sino él mismo. Había estado presumiendo durante muchos meses, desde que lo habló con Meng Mo, que tal vez su madre lo había abandonado en el río Luo por vergüenza por tener la descendencia no deseada de un demonio. Sería bueno ser el vástago perdido de una familia noble. Quizás era ambas cosas. Una mujer noble o una princesa se avergonzarían verdaderamente de tener un hijo demoníaco. ¿Conocía Susisun la verdad de sus orígenes? El día de su sentencia de muerte, se vistió con una hermosa túnica blanca y un collar de jade, yendo mansamente a su ejecución. Sin embargo, el hacha del verdugo no pudo cortarle la piel. Como Gawain. Intervino Bingle. Quizás un poco, sí. Sisun estuvo de acuerdo. A un protagonista no se le mata tan fácilmente, cuando hay más historia aún por contar. Tanto las espadas como las hachas rompieron la piel de Miao-san en lugar de perforarla, y las flechas se desviaron del arco del verdugo. Siendo una persona preciosa de tan gran importancia, fue protegida de todo daño. Y siendo tan asombrosamente misericordiosa y de buen corazón, se compadeció del pobre verdugo que solo estaba tratando de hacer su trabajo, y le perdonó lo que debía hacer. Se dejó matar y su alma descendió a los infiernos, a un reino de demonios. Su pobre Sisun estaba extrañamente molesto por su propia historia, tartamudeando un poco y luciendo un poco vidrioso con lágrimas no derramadas. Bingle grabó el cuento con firmeza en su memoria, para poder escribir esas frases en particular más tarde con la mayor precisión posible. Si no significaban algo importante, no estarían molestando a su Sisun. Cuando llegó a ese reino oscuro y ardiente, las flores florecieron por donde caminaba, los seres mortales y divinos atrapados fueron liberados de su encarcelamiento donde quiera que fuera, y todas las batallas cesaron al ver su acercamiento. El rey demonio de ese reino, el rey Yanlu, estaba horrorizado por la dulce paz que ella trajo a su dominio y la envió de regreso a la montaña fragante en el reino mortal, para evitar la ruina de su reino. Y luego, Bingle asintió pensativo mientras la historia de su Sisun se detenía. Después de que el silencio se prolongó un poco torpemente, preguntó, ¿ese es el fin, Sisun? Hay un poco más, pero de repente me di cuenta de que estoy un poco preocupado de que puedas malinterpretarlo, respondió, sonando un poco nervioso. Estaba tratando de pensar en una mejor manera de expresarlo que no alterara demasiado la historia. Bingle estudió a su Sisun cuidadosamente. El rostro de su Sisun parecía ansioso y nervioso, pero el rápido aleteo del ventilador frente a su rostro sugería vergüenza. Este discípulo tratará de no sacar conclusiones precipitadas entonces. No estoy seguro de qué. Potencialmente, es solo algo para recordar para más adelante. No importa que sea demasiado. Por favor, Sisun, deseo escucharlo, suplicó Bingle. Pozo. Muy bien. Cuando este loto blanco puro de mujer regresó a la tierra, encontró a su padre incurablemente enfermo de ictericia, agonizante.
Un monje le dijo al rey Swan que la única cura podía hacerse con el ojo y el brazo de alguien sin ira, y además sugirió que sus adivinaciones mostraban que tal persona solo se podía encontrar en la montaña fragante. Sin dudarlo, cuando el monje se acercó a ella, Wang Jin entregó su cuerpo por la cura de su padre, quien se curó por completo como prometió. Le pidió perdón cuando se enteró de que había sido su propia hija la que había sufrido por él, lo que ella dio de todo corazón. Entonces su brazo y su ojo fueron restaurados de alguna manera, y hubo muchas más aventuras después de eso y ella vivió feliz para siempre y ascendió al cielo y así sucesivamente, dijo Su Season, tartamudeando hasta detenerse rápidamente. Su abanico revoloteó nerviosamente mientras se asomaba por encima para mirar el rostro pensativo de Bingle. El fin, Season, ha sufrido durante tanto tiempo, por mi causa. ¿Querría mi ojo preguntó Bingle con cuidado, pensando en sin cura. No, dijo Su Season en voz alta, la negación estalló frenéticamente. Verás, esta es la razón por la que no lo hice. No es tú. Por favor, no especule en este momento. Este maestro fue tonto al mencionarlo. Su rostro estaba rojo de vergüenza o vergüenza, su rostro delgado oculto lo más posible detrás de su abanico. Bingle asintió lentamente. ¿Había una cura para Without a Cure? ¿Algo terrible? Algo que ningún cultivador respetable podría soportar considerar como un remedio, debido al terrible precio que debe pagarse. Algo que fuera un antídoto contra el más raro de los venenos, o un remedio para la más extraña de las maldiciones de las que no se podía hablar directamente. Por favor, no especules en este momento. ¿Podría especular más tarde? Sabía que Su Season pensaba en él cuando era joven, como un niño, con demasiada frecuencia. Frustrantemente a menudo. A pesar de que tenía la edad suficiente para casarse, la edad suficiente para luchar en una guerra, la edad suficiente para jurar el servicio de un señor. Era el terrible remedio secreto algo de lo que podría estar dispuesto a hablar o insinuar más cuando Bingle fuera mayor. Le preguntaría a Men Mo, nuevamente, por rumores de remedios para Su Season. Tal vez, como demonio, conocía remedios para venenos demasiado terribles para que los cultivadores honorables pudieran hablar de ellos. Los demonios tenían menos escrúpulos que los humanos. Sus notas fueron copiosas esa noche mientras transcribía el cuento y anotaba sus pensamientos. Temas recurrentes: realeza/nobleza, todas las historias hasta ahora, conmigo identificada como realeza, cónyuges desleales, ahora solo 3 de 4 historias, cumplir las promesas, aceptar serenamente un destino terrible y mortal, no desafiar el destino pero escapar de él de todos modos, silencio/secretos conectados con el sufrimiento, Season y yo como personajes en las historias. Hacer trato, 3 de 4 pisos. Demonios que actúan de formas no peligrosas, 3 de 4 historias. Esta historia, cura de una maldición/enfermedad incurable, sobrevivir a un golpe de hacha mortal, 2 de 4 historias, sin matrimonio ni cónyuge infiel esta vez, solo una relación tensa con su padre y un rechazo al matrimonio. Escapando del infierno. Posesión demoníaca, pero falsa. Por cierto, rey demonio útil. El nuevo tema insinuó fuertemente esta historia. Hay una cura para la maldición o el envenenamiento de Season de la que no puede o no debe hablar. Lo conmovió el deseo de perdón del verdugo. ¿Desea el perdón por una cosa terrible que debe hacer o ha hecho, algo que debe hacer para curarse? ¿Debe matar a un humano para adquirir un remedio prohibido, algo así como el núcleo dorado de otro cultivador? Definitivamente todavía está sufriendo en este momento, Mu Sisu lo dijo. Bingle suspiró mientras releía todas sus historias y notas. Había algunos patrones que se volvían más claros a medida que escuchaba más historias, pero todavía no entendía lo que significaba en términos prácticos del mundo real. Ojalá fuera tan simple como sacrificar un ojo, o una ofrenda de sangre, o un beso de amor verdadero. Lo que sea que Su Season quisiera, felizmente se lo proporcionaría. Sin embargo, para ser justos, preferiblemente esa última opción más que otras. Tenía demasiadas conjeturas y no suficientes hechos confiables, y anhelaba algo claro que hacer o decir que ayudara a Su Season. Bingle apenas durmió esa noche. Dio vueltas y luego,
Cuando le llegó la inspiración para su próximo plan para ayudar a su maestro, se escabulló de la cama a la biblioteca de Injin para una borrachera de investigación sigilosa a medianoche. No te preocupes, Sisun murmuró, mientras se arrastraba de vuelta a la cama justo antes del amanecer. Tu Bingle sabe lo que tiene que hacer.